Presentación, por favor. Gracias, doctor. Muy buenas noches, estimados doctores y doctoras. Les damos nuestra cordial bienvenida a nuestra institución ANDAP. Como les comenté, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derecho Civil y Procesal Civil. Y el tema que nos convoca el día de hoy, que es la octava sesión, es el tema sobre la postulación de la demanda y los tipos del proceso, el cual estará a cargo por nuestro ponente, el doctor Gino Rivas Caso. Nuestro ponente es especialista en Derecho Civil y Procesal Civil. Bien, estimados doctores, para que esta sesión también se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras, aquellos que desean realizar sus preguntas, también lo pueden formular en el chat, o en su defecto pueden alzar la mano para poder habilitarlos el micrófono. Recordarles que las preguntas a formularse debe ser de acuerdo al tema que nuestro ponente va a abordar en esta sesión, dado que en las diversas sesiones se van a desarrollar las demás temas. Sin más preámbulo, doctor Gino, podemos dar inicio a la sesión de hoy. Muchas gracias. Listo, muchas gracias por la invitación. Quisiera empezar también presentándome. Mi nombre es Gino Rivas, es un gusto estar aquí con ustedes. Soy profesor en la Universidad Católica y en la Universidad del Pacífico. En ambas dicto teoría general del proceso. Así que para mí es un gusto poder estar con ustedes y hablar sobre postulación del proceso. Fuera de ello, también quiero mencionar que justo hoy día me ha empezado a atacar una gripe muy fuerte. Entonces mi voz está un poco grave, ¿sí? Si alguien tiene algún problema para escuchar, me avisa por favor para configurar aquí el micrófono y que el volumen sea más fuerte. Bueno, ok, sin más voy a empezar con la clase, ¿sí? Las reglas, como se dijeron, son bastante simples. Si alguien tiene preguntas, levanta la mano. Y la idea es en realidad abordarlas porque lo que me parece más valioso de esto es tener un espacio para cruzar ideas, para absolver dudas sobre el tema que nos trae a esta reunión hoy. Ok, entonces hablemos de postulación al proceso. Yo quisiera tocar aquí, dentro de ese tema, dos principales subtemas. Por un lado, me gustaría empezar hablando sobre el objeto del proceso, es decir, la razón de ser del proceso. Y por otro lado, me gustaría hablar sobre los requisitos necesarios para un pronunciamiento válido sobre el fondo, ¿sí? Esa frase suena un poco larga, pero en realidad engloba a dos categorías que ustedes seguro también ya manejan. Son presupuestos procesales y condiciones de la acción. Ambas, los conceptos o las instituciones que están dentro de ellas, deben verificarse para que la judicatura pueda emitir precisamente un pronunciamiento válido sobre el fondo, entendiendo fondo como el juicio de mérito sobre las pretensiones llevadas al proceso judicial. Entonces, nada, empecemos con el primer tema, ¿sí? El objeto del proceso. La respuesta en corto a este primer tema es la siguiente. El objeto del proceso es la pretensión. Y entonces, el proceso es, en esencia, un mecanismo, un instrumento dirigido a dar respuesta a pretensión. Y la pretensión entonces es un elemento central, es el núcleo del proceso. Es tan importante, sí, es tan importante que en realidad sin pretensión no puede haber proceso. Sí, y permítame en este punto precisamente compartir, proyectar mi pantalla para tener presente o para ilustrar esto de la mano de un artículo que aún cuando tiene más de 70 años, todavía hoy en día se mantiene plenamente vigente. Me refiero al artículo sobre la pretensión procesal de Wasp, de Jaime Wasp. Este artículo es del 53, si no me equivoco. Entonces, si vemos aquí, Wasp, y planteando una posición que ya está adoptada y es prácticamente unánime, concluye en esa línea así que el proceso es un instrumento para satisfacer pretensiones. Acá lo podemos ver. ¿Sí? Entendiendo satisfacción como precisamente el hecho de que un juez evalúe y se pronuncie
sobre la pretensión, sea para declararla funda, sea para acogerla o sea para desestimarla. Y en esa línea surgen tres, Watts denomina tres postulados esenciales, que me gusta repetir porque es un buen punto de partida. Todo proceso significa una pretensión. Toda pretensión origina un proceso. Finalmente, el proceso, su alcance, su entre comillas tamaño, se delimita en función a las pretensiones que son sometidas a él. La pretensión es la que delinea en realidad los caracteres del proceso. Los tipos de proceso se definen en líneas generales en función a la pretensión sometida. Ok, entonces ese punto de partida es importante. Y es importante porque precisamente, empezando con esta primera idea base, sin pretensión no puede haber proceso. Empezando con esa idea base es que se construye o podemos empezar a construir los elementos necesarios para que se produzca la denominada la fase de postulación al proceso. ¿Por qué digo, reitero, de que ese es el punto de partida? Porque en realidad, como ustedes saben, en un proceso se postulan pretensiones. La pretensión es el objeto del proceso y es precisamente lo que se presenta, se postula ante un juez. Pero el juez, para resolver esa pretensión, debe verificar precisamente que se cumplan ciertos requisitos, que ese es justamente el segundo tema del que hablaremos en un momento. Quedémonos un momento todavía en la pretensión. Entonces, la pretensión es el objeto del proceso. El proceso se dirige a satisfacer pretensiones. La idea parece obvia, pero igual merece una suerte de reevaluación o un poco de reflexión. ¿Por qué? Porque bajo otra lectura, también razonable, el proceso puede definirse como un mecanismo de solución de disputas. Entonces, bajo una lectura distinta, parecida, que si quieren verlo así, pero distinta, el objeto del proceso no es la pretensión, sino lo que Carneluti denominaba la litis. La litis se entendía como la pretensión, la resistencia, fundadas en intereses percibidos como contrapuestos. Entonces, esta postura ya se podría decir está superada. Porque un proceso judicial puede darse inclusive si no hay resistencia. Y eso resalta una vez más el valor de la pretensión. Ejemplo de proceso en el cual no hay resistencia, demanda, nulidad y divorcio. No tengo esposa, pero es un ejemplo. Y mi esposa no rechaza la demanda. No hay resistencia. Igual hay proceso, igual hay pretensión y la pretensión justifica el proceso. Por ejemplo, proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Notifica mi demanda a todos los titulares de los predios aledaños al predio que yo sostengo que es de mi propiedad vía prescripción adquisitiva. Puede que ningún vecino conteste la demanda o rechace la misma. E igual hay proceso. Estos ejemplos entonces demuestran esta idea de que el proceso no requiere de una litis previa. Basta la pretensión, aun si es que podría suceder, no hay resistencia que se opone a la pretensión. Ok, entonces, ese es un buen punto de partida para hablar sobre este primer tema, pretensión y la postulación de la pretensión al proceso. Ahora, cuando hablamos de pretensión como concepto, manejamos un contenido que, creo yo, es común para, o sea, somos todos familiares con ese contenido. ¿A qué me refiero? A esta bifurcación en dos componentes. La pretensión tiene en esencia un pedido y una causa de pedido, un petitum y una causa petendum. Vale la pena también detenernos un momento en esos dos componentes, de cara a manejar o saber bien en qué consiste una pretensión. Cuando hablamos de pedido, referimos a aquel requerimiento de tutela específico que se plantea ante el juez. El pedido es, en términos muy coloquiales, aquello que se reclama al juez, lo que uno pide que el juez disponga, en términos simples. Naturalmente, esos pedidos deben tener connotación jurídica.
¿Y a qué me refiero con connotación jurídica? Me refiero a que a los pedidos incidan sobre situaciones jurídicas específicas. Situaciones jurídicas específicas. Y es en esa línea que podemos entender o manejar las tres clases de pedidos. El pedido declarativo, el pedido constitutivo y el pedido de condena. El pedido declarativo se refiere a requerir a un juez que constate una situación jurídica que ya existe hoy en día. Es decir, tú le pides al juez en términos un poco coloquiales que en cierto modo de fe pública, en cierto modo, no es un término preciso, pero es una forma fácil para ilustrar. Tú le pides al juez tú le pides al juez que dé fe pública, es decir, que constate, que declare, eso es, deje constancia de que la situación jurídica específica es tal como tú estás precisamente afirmando. Ejemplo, nulidad de negocio jurídico. Ejemplo específico, nulidad de escritura pública. Cuando yo voy a un juez a pedir la nulidad de escritura pública, yo no le pido al juez que modifique nada. Yo le digo al juez, señor juez, esa escritura pública es nula. O sea, es nula. Y es nula. Mejor dicho, siempre fue nula. Lo único que le pido a usted es que lo constate. Pero de que es nula, es nula. No le pido a usted que la convierta en nula, no. Yo lo único que le pido es que usted constate esa situación y declare la nulidad. Entonces, la pretensión declarativa, o mejor dicho, el pedido declarativo, es uno dirigido a constatar una situación jurídica específica, declarar una situación jurídica preexistente. ¿Ok? Vale, entonces sigo. En segundo lugar, el pedido constitutivo es un pedido en el cual tú le pides al juez que modifique la situación jurídica específica. Entonces, acá sí estás requiriendo una transformación, un cambio en cuanto a la situación que se encontraba en un primer momento y que cambiará con la decisión del juez. Ejemplo, resolución contractual por decisión judicial. Tú le puedes pedir al juez que él resuelva el contrato. Entonces, en esos casos, el contrato está vigente, se mantiene en vigor hasta que en la sentencia, si es que el juez te da la razón, el juez declare fundada tu pretensión y él resuelve el contrato. Entonces, con la sentencia cambia la situación jurídica subjetiva, la situación jurídica en general, perdón, porque hasta antes de la sentencia el contrato estaba en vigor. A la sentencia el contrato está terminado. Entonces, es evidente que en este caso hubo un cambio y que la decisión del juez tuvo un impacto en la denominada realidad jurídica. Una modificación se produjo en tal realidad jurídica. Y finalmente, el pedido de condena. En el pedido de condena, la parte que plantea la pretensión requiere al juez que imponga sobre la contraparte una obligación de dar, hacer o no hacer. Entonces, la clásica demanda de obligación de dar suma de dinero es una demanda en la cual la pretensión es de condena. Se pide al juez que éste imponga sobre la contraparte una obligación de dar dinero. Ok, entonces, esos son los tipos de pedidos que existen. En esa línea, los mandatos ejecutivos que emita el juez van a armonizar con los pedidos. Y ahí llega otro tema que no es parte de este curso, pero que igual menciono. Ahí está también el principio de congruencia. No te pueden dar más de lo que pides. Si yo pedí que me paguen 500, el juez no puede ordenar que me paguen 1000. Si yo pedí la nulidad de la escritura pública, el juez no puede disponer o declarar la anulación. Es un pedido distinto. Pero ok, entonces, hasta ahí hemos hablado sobre pedidos. Hacemos ahora la causa de pedir.
La causa de pedir puede definirse como la fundamentación fáctica-jurídica que sostiene pedido. Es decir, cuando yo pido que el demandado me pague 500, ese pedido, ese pedido de condena debe estar sustentado en alguna suerte en algún fundamento. Ejemplo, pido que el demandado me pague, pretensión principal, que el demandado a Juanito Pérez Luna cumpla con pagarme $500.000 por responsabilidad extracontractual. Punto. En este caso, el pedido es obligación, el pedido de condena de pagar 500.000, y la causa de pedir es, en este caso, responsabilidad extracontractual. Por ejemplo, pretensión única, que, coma, el demandado Juan Perico, lo que sea, pague 500.000 por enriquecimiento sin causa. ¿Se dan cuenta que entonces el sustento es distinto? Pero el pedido, propiamente hablando, es el mismo. Estoy pidiendo que se pague 500, pero la causa de pedir otorga o presenta el sustento. Otra cosa es que el sustento exista o no, eso el juez lo decidirá al final, pero debes tú presentar un sustento. Responsabilidad extracontractual, responsabilidad contractual, incumplimiento de obligaciones contractuales, enriquecimiento ilícito y otras figuras como, no sé, gestión de negocios, etcétera. Entonces, todo pedido debe tener una causa de pedir. Si tú pides la nulidad, un negocio jurídico, una escritura pública, por ejemplo, la causa de pedir va a ser precisamente la causal o las causales que tú invoques para sustentar esa nulidad. Que se declare la nulidad de la escritura pública de fecha 15 de noviembre de 2024 por falta de manifestación de voluntad. Punto. ¿Por qué? Porque las firmas están falsificadas. Ok. Entonces, es ahí, al sumar los dos elementos, en que tenemos una pretensión. La pretensión no es solamente un pedido. Si yo le digo al juez, señor juez, que ve, me entregue $500.000 y no digo nada más, ahí no hay una pretensión. Pero la pretensión requiere un fundamento. Entonces, tendría que decir el señor juez que el demandado me pague $500.000 por incumplimiento de contrato. Entonces, ahí está la causa de pedir. Ahí está la causa de pedir. Ok, entonces, creo que con ese punto de entrada, tenemos una noción adecuada, completa, podría decirse, de la pretensión en cuanto a sus componentes y en cuanto a su definición. Ahora, aprovechemos el concepto de pretensión para construir la relación jurídica procesal. Y tras construir esa relación jurídica procesal, podemos pasar al segundo tema, que es el que va a tomar más tiempo, que es el de requisitos necesarios para un pronunciamiento válido sobre el fondo. Entonces, la pretensión es el pedido fundado, en términos coloquiales, ¿eh? Es el pedido fundado. Ahí está. Así, está muy simple ahorita, pero eso es. Es un pedido fundado, fundado en, en hecho y derechos. Ok, está bien. Ahora, esa pretensión tiene naturalmente una dimensión subjetiva, porque las pretensiones no están ahí bailando en el aire. Las pretensiones son manifestaciones que los sujetos emiten. Como diría Carneruti, son declaraciones de voluntad peticionales, actos jurídicos. Eso es lo que dice Carneruti, actos jurídicos. Ok, y ahí llega un punto importante, porque si yo le mando una carta notarial a X y le pido que me pague $500.000 por incumplimiento de contrato, aun si en la carta pongo X, formulo ante ti como pretensión el requerimiento de pago de $500.000 por incumplimiento de contrato. Aun si planteo la carta en esos términos, esa propiamente para el derecho procesal no es una pretensión.
No es una pretensión. ¿Por qué? Que la pretensión se desarrolla en un contexto específico. Y ahora vamos a llegar a eso, sí. Para hablar de una relación jurídica procesal, vale la pena empezar con su antecedente, es decir, la relación jurídica material. Si yo le presté $500.000 a X bajo un contrato de mutuo y X incumple con pagarme, yo le puedo requerir el pago a X. Y X podría rechazar el pago, podría alegar de que yo nunca le presté la plata, que sí me pagó, etcétera. Entonces, en ese cruce de comunicaciones entre X y yo, estamos frente a una relación jurídica que se puede denominar material, en la cual los sujetos somos, en términos simples, acreedor y deudor. X sería el deudor. Observemos que en esta relación jurídica material no existe ningún otro sujeto, un vínculo de crédito, una relación de obligación, es una relación que tiene dos partes, acreedor, deudor, no hay más, no se requiere más. Puede haber otro, puedes incorporar otros sujetos, el garante, lo que sea, pero basten dos, acreedor, deudor. Ya está. En esa relación jurídica material yo puedo plantear reclamos, no pretensiones, ¿eh? Esa palabra guardémosla para precisamente el ámbito judicial. Yo puedo plantear reclamos, yo puedo reclamarle a X que me pague y X puede no resistir, sino rechazar el reclamo. Y puede rechazar el reclamo. La relación jurídica material se transforma cuando yo presento una demanda. Porque cuando yo presento una demanda ante un juez, la relación jurídica material, que era básicamente dos polos unidos por una línea, se transforma en un triángulo. Entonces la relación jurídica pasa a tener tres sujetos. El denominado sujeto activo, demandante, la parte demandante, el denominado sujeto o parte demandada y en la cúspide del triángulo el tercero independiente, el juez. Entonces la relación jurídica cambió, ¿se entiende? Cambió. Ya no es yo contra X y yo y nadie más, sino ahora somos el juez, yo como parte demandante y X como parte demandada. Y eso también tiene entonces un impacto en cómo se estructura esta relación. ¿Qué? Porque cuando en la relación jurídica material yo reclamo, el reclamo se dirige a X. Le digo, X, págame. Te pido que me pague los $500.000. Pero cuando yo formulo una pretensión al juez, la pretensión no está dirigida en estricto a X, está dirigida al juez. La pretensión se plantea ante el juez y se dirige al juez. Yo le digo, señor juez, le pido a usted que le ordene a X pagarme. ¿Se dan cuenta cómo es que se produce una suerte de llegada indirecta a X? Ya no es como que le digo a X de frente, págame. Ahora digo, señor juez, pide usted que ordene a X. Y es por eso, que en la relación jurídica procesal, el triángulo puede escribirse de la siguiente forma, empleando la pretensión como el núcleo del proceso. La relación jurídica procesal puede definirse de manera simple como aquella en la cual un sujeto, parte demandante, presenta ante el juez una pretensión dirigida hacia otro sujeto, la parte demandada. Ahí tenemos el triángulo. Como iría también usando los términos de WASP, porque WASP toca todo esto. A mí me encanta mucho ese texto. La pretensión se formula ante el juez, frente al demandado. Ahí se produce un cambio entonces, porque en la relación jurídica material tú diriges tu reclamo ante la contraparte.
no ante un juez, porque no hay un juez, pues en la relación jurídica material no hay un juez todavía. Entonces, hay pretensión, hay pretensión cuando el pedido o causa de pedir se dirigen, se presentan ante un juez. El juez es el destinatario de la pretensión, porque él tiene que decidirla. Ese sería un punto de partida suficiente que nos permite manejar pretensión o primer concepto y sobre ese construir el siguiente, que es relación jurídica procesal, que puede graficarse en términos simples como un triángulo. Ahora, el tema se puede poner más complejo, ¿eh? Acá estamos manejando estamos yendo paso a paso, sí. Y vamos a hablar sobre relación jurídica procesal, se puede poner complejo, podemos hablar sobre pluralidad en la dimensión subjetiva del proceso, litisconsorcio, tercería, denuncia civil, lo que sea, pero para efectos de una construcción secuencial, una relación jurídica procesal requiere, en esencia, parte demandante, parte demandada y juez. Puede ponerse más compleja, sí, pero no puede ser más simple que eso, no puede ser más simple que ese triángulo. A ver, siempre, los tres polos siempre deben estar presentes. Parte demandante, parte demandada, juez. Ok, entonces, las pretensiones se formulan ante el juez. Y uno puede decir, precisamente, que en el momento en que el demandante presente una pretensión, está o se produce la denominada postulación. ¿Postulación en específico de qué? De la pretensión. La pretensión se postula. ¿Ok? Ahora, puede haber discusión sobre si postulación en realidad significa no solo eso, pero es un buen punto de partida. Las partes, no solo el demandante, postulan pretensiones. El demandado también puede. Pero tradicionalmente, naturalmente, necesariamente el demandante tiene que presentar al menos una pretensión. El demandado podría hacerlo también, podría no hacerlo. Ok, entonces, hacemos ahora sí el segundo bloque. Requisitos necesarios para un pronunciamiento válido sobre el fondo. Voy a empezar aquí, solo contextualizando un poco, sí, de cara a entender bien cómo es que todo esto se vincula al concepto de postulación. Si uno estudia las fases del proceso, o mejor dicho, la formas en cómo la doctrina, la literatura especializada ha categorizado y ha segmentado el proceso, encontraría que una forma muy clásica de estructurar las fases es la siguiente. Fase postulatoria primero. Sería así, ¿verdad? Ustedes están... sí, fase postulatoria. Sí, es así. Fase postulatoria. Es así. Fase postulatoria. Primero. Fase probatoria. Segundo. Fase decisoria. Tercero. Fase impugnatoria. Cuarto. Que podría darse o no, depende de si alguien cuestiona, impugna, lo que sea. Y como para cerrar el círculo, la última fase sería la denominada fase ejecutoria. En ese contexto observamos entonces que la postulación del proceso se da al inicio del mismo. El proceso requiere la configuración de una relación jurídica procesal válida para que el juez pueda pronunciarse sobre el fondo de la controversia, es decir, sobre las pretensiones. Y es ahí donde entonces llegamos a hablar sobre las categorías que conforman los denominados requisitos para un pronunciamiento válido sobre el fondo. Cuando yo presento una pretensión ante el juez no puede automáticamente pasar a resolver, emitir un juicio de mérito sobre la pretensión. No se puede, no puede ser automático. No puede ser automático. El juez debe verificar varias cosas antes de pronunciarse. Ejemplo, si a mi hermana le deben $500.000, X le debe a mi hermana $500.000, y yo demando, yo, sin tener poderes, mi hermana vive
Filadelfia ahorita. Mi hermana vive en Filadelfia y la visito de vez en cuando. Entonces, pongamos que mi hermana es acreedora de $500.000. X le debe $500.000. Si yo, sin tener poderes, sin tener ningún tipo de autorización, acudo a un juzgado y presento una demanda pidiendo que X le pague a mi hermana, el juez no podría pronunciarse sobre el juez. El juez no podría. Podría precisamente porque existe un elemento, un denominado requisito que no se está cumpliendo. Creo que lo pueden ver fácilmente, ¿verdad? No tendría yo no tengo legitimidad para obrar en este caso. Estoy demandado en mi nombre, para que le paguen a mi hermana. No hay legitimidad para obrar. Entonces, ese ejemplo, hay otro, sí, otro que puede ser un poco. No, creo que con ese está bien, porque vamos a tratar voy a tratar de acabar esto antes de la hora, sí, estoy aquí un poco agripado, les soy honesto, y con dos antigripales encima para estar bien ahorita. Entonces, a ver, el juez debe verificar ciertos requisitos que configuren para que pueda pronunciarse sobre el fondo. En esencia, llegan las dos categorías centrales, las dos categorías. En esencia, el juez debe verificar que se cumplen con los presupuestos procesales, con las condiciones de la acción. Los presupuestos procesales son precisamente presupuestos para que la relación jurídica procesal sea válida. Las condiciones de la acción son requisitos para que el juez pueda, ante estos sujetos y en esa situación, emitir un juicio sobre el fondo de la controversia. Entonces, ambas categorías en conjunto son requisitos necesarios para un pronunciamiento válido sobre el fondo. Hablemos entonces de todo esto, porque esto es postulación al proceso, precisamente. Esto es postulación al proceso. Una noción más, entre comillas, amplia, y dejando de lado una primera noción consistente en que postulación del proceso es la postulación de la pretensión. Una noción más amplia de postulación del proceso refiere precisamente a la configuración, ¿sí? Y a la verificación de aquellos elementos necesarios, esenciales, para que el juez pueda pronunciarse sobre el fondo del conflicto. Esa a mí me parece una definición muy útil, muy válida. Ahora, si ustedes van a doctrina, encontrarán que es un poco más complejo, que postulación es así, es así. Les doy una posición que me parece razonable. Ok. Entonces, hablar de postulación implica hablar sobre supuestos procesales, condiciones de la acción. Vamos a hacer un breve mapeo de todos estos, de ambas categorías y los componentes específicos que hay en cada una de ellas. Y después, en esencia, cerramos la clase, aunque igual al final haré un comentario breve sobre tipos de procesos. Mejor dicho, para ser específicos, tipos de procedimiento. Ese sería el nombre más adecuado a ese último tema. Ok, hablemos entonces sobre presupuestos procesales. Los presupuestos procesales son principalmente los únicos, dos. Uno que recae sobre las partes y otro que recae sobre el juez. Por un lado tenemos a la capacidad, es una cuestión que recae sobre la. Por otro lado tenemos la competencia, es una cuestión que recae sobre el juez. En términos simples,
términos muy simples, las partes deben tener capacidad para ser partes. Sorry si suena un poco redundante, pero es así. Y a su vez, el juez debe tener competencia para conocer ese caso. Empecemos entonces por capacidad. Capacidad o concepto, capacidad en el proceso. La noción de capacidad en el proceso nos lleva a dos conceptos específicos distintos. Por un lado, la capacidad para ser parte, por otro, la capacidad procesal. La capacidad para ser parte se refiere a la aptitud que se tiene para integrar la relación jurídica procesal como demandante, como demandado. La capacidad procesal, por contraste, refiere a la aptitud que tiene uno para actuar por sí mismo en el proceso. Ejemplo muy simple para distinguir estos dos conceptos. La persona jurídica tiene capacidad para ser parte, pero no tiene capacidad procesal. No tiene capacidad, tiene capacidad para ser parte, sí, es una persona. Una entelequia, pero es una persona. Es una entelequia a la cual se le asigna el estatus de persona jurídica. Ok. Entonces, tiene capacidad para ser parte. Yo puedo demandar a una empresa. Las empresas pueden demandar. Ok. Pero una persona jurídica no tiene capacidad procesal. Porque las personas jurídicas no existen por sí mismas. No es que estén por ahí andando. Actúan a través de representantes. Entonces, la empresa no puede actuar por sí misma. Requiere de un denominado intermediario o de un apoderado que actúe en nombre de ella. Ese ejemplo ilustra entonces la distinción entre capacidad para ser parte y capacidad procesal. Ok, no parecería que haya mucho más que decir en esto si estamos haciendo un repaso, ¿sí? Sin embargo, hay un par de ideas que valen la pena precisar aquí. ¿Ok? Cuando hablamos de capacidad para ser parte, lo primero que se nos ocurre es que estamos frente o hablando de personas. Personas naturales, personas jurídicas. Eso. Las personas tienen capacidad para ser parte. Sí, es correcto, es correcto. Pero en realidad no solo las personas tienen capacidad para ser parte. Existen otros entes que también tienen capacidad para ser parte. Otros, ¿sí? Ejemplos. El patrimonio autónomo, fideicomiso. Las asociaciones no inscritas, que no son personas jurídicas porque no están inscritas. Estos entes no tienen personalidad jurídica, no tienen personalidad, tienen capacidad para ser parte. Fuera de ello, fuera de ello, la capacidad procesal, por otro lado, puede, en cierto modo, ¿sí?, semejarse a la capacidad para obrar. Es un concepto del derecho civil. La capacidad de obrar es un concepto del derecho civil. La, la, la conexión es simple, ¿verdad? Todo sujeto que tenga capacidad de obrar tiene capacidad procesal. Son idénticos, ¿sí? Si uno se mete a detalle, encontrará que no son exactamente iguales, pero hay una equiparación que permite tener fácilmente el concepto de capacidad procesal. Ok, entonces, docentes integran como parte demandada y como parte demandante la relación jurídica procesal deben tener capacidad para ser parte. Si alguno de ellos no tiene capacidad para ser parte, no hay relación jurídica procesal. Si ya, ejemplo, sí.
Yo no tengo hijos, pero es un ejemplo, ¿sí? Estoy llevando a mi hijo al Parque de las Aguas. En el Parque de las Aguas hay un hueco y mi hijo cae en el hueco y sufre lesiones. Si yo demando al parque, no hay relación jurídica procesal, porque el parque no tiene personalidad jurídica. Tendría que demandar a la entidad a cargo del parque, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, por ejemplo. Ahí sí habría relación jurídica procesal. El parque en sí mismo no tiene capacidad para ser parte. La Municipalidad Metropolitana de Lima sí tiene capacidad para ser parte. Ok, entonces eso es. Las partes deben tener capacidad, sorry por ser redundante, capacidad para ser partes. Pasemos al otro lado, el juez. El juez debe estar, en términos coloquiales, autorizado para resolver esa disputa. ¿A qué me refiero con esto? A que el juez debe contar con competencia judicial. ¿Qué es la competencia judicial? Para definir ese concepto, valdría empezar con un concepto mayor, que es el de jurisdicción, o en específico, función jurisdiccional. La función jurisdiccional es única. Todos los jueces tienen este poder. Todos los jueces ejercen función jurisdiccional por igual. Todos. Sin embargo, sin embargo, pese a que todos los jueces ejercen función jurisdiccional, no todos van a ver todos los casos. No. Y es ahí donde llega el concepto de competencia. La competencia se puede definir como el conjunto de criterios que delimitan el ámbito de autoridad de un juez específico. Ejemplo muy simple. Los jueces civiles ven disputas en materia civil. Los jueces penales ven la persecución de delitos tipificados. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? Un juez penal no puede pronunciarse sobre una demanda de obligación de dar suma de dinero. Si por alguna razón un demandante presentase su demanda y lograse que llegue al despacho de un juez penal, el juez penal no podría pronunciarse. Si lo hiciese, su pronunciamiento sería nulo. Porque para que un juez se pronuncie sobre un tema, debe contar con competencia para conocer las pretensiones específicas que le han sido sometidas. Ok, ok. Ahora, tres características centrales de la competencia. Tres. Después hablaremos sobre los criterios específicos de competencia y con eso cerramos ese tema. Ok. Competencia es indelegable, primero que nada. Es decir, el juez no puede en ningún caso decirle a otro juez, oye, tú mira este caso, porfa, te lo doy. Eso no se puede hacer. El juez no puede encomendar sus casos a otro juez, no puede. Segundo, la competencia es inmodificable. Por regla general, hay excepciones. Es decir, por regla general no se puede cambiar de juez. Sí, hay excepciones, por ejemplo, la recusación. La regla general es que no se puede cambiar de juez. Tercero, la competencia es improrrogable, también como regla general. Ahorita hablaremos sobre prórroga, ¿sí? Permítanme un momento. Ahora, sobre esa base, podemos tocar los criterios específicos que delimitan la competencia.
Y ahí dividimos los criterios en dos bloques: la competencia vertical y la competencia horizontal. Cuando hablamos de competencia vertical, nos referimos a la distribución de casos entre jueces de distinto nivel. ¿Qué me refiero con esto? A esta pirámide judicial que tenemos, ¿verdad? Juzgados de letrados, juzgados civiles o juzgados especializados o mixtos, salas superiores y cortes supremos. Doy un ejemplo. La demanda de anulación del laudo arbitral empieza ante una sala superior. Es decir, la ley establece que tienen competencia para ese tipo de demandas las salas superiores en primera instancia. Otros casos empiezan ante juzgados especializados o mixtos y otros empiezan ante juzgados de paz letrados. Entonces, la competencia vertical se refiere a la distribución de casos entre jueces de diferente nivel. Y aquí tenemos principalmente dos criterios. Hay uno más, pero dejemos dos. Materia, cuantía. Por materia nos referimos al asunto, al tema de la pretensión. El denominado, en concreto, es el pedido y la causa petendi los que nos pueden permitir identificar cuál es el tema que concierne esa pretensión. Pretensión de naturaleza o de derecho civil, es una pretensión de derecho laboral, es una pretensión que vincula cuestiones contencioso-administrativas, etcétera. Entonces, según la materia, los casos se distribuyen. Eso todos lo sabemos, ¿sí? Pretensiones para impugnar un despido arbitrario o nulo son de competencia de juzgados laborales. Pretensiones para impugnar actos administrativos son de competencia de juzgados contenciosos administrativos o juzgados mixtos, cuando no haya juzgados contenciosos administrativos. Y así sucesivamente. Por otro lado, la cuantía se refiere a la valorización económica de la pretensión. La pretensión puede ser, entre comillas, monetizada, puede ser calculada en un valor, para llegar a un valor. Si yo pido que se me pague 10 millones de dólares, uno puede decir que la pretensión está valorada en 10 millones de dólares. Si yo pido que me paguen 50.000 soles, lo mismo, está valorada en 50.000 soles. Y según la cantidad, eso tiene un impacto en cuál es el juez que conocerá la pretensión. Por ese conocimiento empieza en un juzgado mixto o especializado. No así sucede lo mismo con un proceso humanísimo, por ejemplo. Si ustedes ven, la cuantía tiene un impacto en cuanto a qué tipo de procedimiento aplicará en tu caso. Ok, ok. Por otro lado, tenemos a la competencia horizontal. Por competencia horizontal me refiero a la distribución de casos entre jueces del mismo nivel. En específico, cuando hablamos de competencia horizontal, estamos hablando de competencia territorial. Los jueces de Lima ven, en términos coloquiales, casos de Lima. En términos coloquiales, ¿eh? Eso no es así de simple. Los jueces de Piura, en casos de Piura, y así sucesivamente. Ahora, aquí el tema se vuelve un poquito más complejo, ¿sí? Porque al final, para definir qué juez tiene competencia o razón de territorio, tenemos que recurrir a alineamientos subjetivos, como la ubicación de las partes, o alineamientos objetivos, como la, entre comillas, ubicación de la pretensión, por ejemplo, dónde se encuentra el inmueble objeto de desalojo.
Pero la regla muy general, una regla muy general, ¿sí? Es que para personas naturales es competente el juez del domicilio del demandado. Para personas jurídicas es competente el juez en el de la sede principal de la persona jurídica. Ahora, todo eso puede cambiar, hay prórroga precisamente, que las partes pueden prorrogar competencia, asignársela a otro juez, etcétera, pero eso es esencia. Hemos cubierto entonces capacidad y competencia. En adición a esas dos categorías, dentro de presupuestos procesales, podemos insertar a una tercera categoría, entre comillas menor, pero también importante, que se refiere o que consiste en requisitos formales para la presentación de la demanda. Acá tenemos algo, cosas muy... Voy a dar solo voy a empezar con una presentación simple y con eso avanzamos, ¿sí? Porque no quisiera gastar mucho tiempo en esto. Fuera de la capacidad y fuera de la competencia, existen otros presupuestos procesales. Ejemplo, concretamente, la demanda debe cumplir cierta forma. Yo no puedo ir ante un juez y recitarle oralmente demanda. O sea, lo podría hacer, pero si lo hiciese, no se está cumpliendo un presupuesto procesal, porque la norma, el Código Procesal Civil, establece como requisito forma escrita. La demanda debe plantearse de manera escrita. Ese también puede considerarse un presupuesto procesal. Sin demanda por escrito, hay relación jurídica procesal. Discurso así, al aire. Aun si yo rompo las puertas y llego al decimoquinto piso de Alzamora y y entro a la oficina del juez y le recito toda mi demanda, no se puede configurar una relación jurídica procesal. Se requiere soporte escrito, forma escrita. ¿Ok? Si ustedes quieren un poco más de detalles sobre estos otros requisitos, pueden ir al artículo 424 del Código Procesal Civil. Y con eso cierro presupuestos procesales. Pasamos a condiciones de la acción. Voy a tratar de ser breve. Disculpen, en verdad, estoy, como pueden ver, una gripe terrible. Sí, no pensé que iba a llegar a este punto. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo para acabar esto un poco anticipadamente. Y les pido disculpas, pero sinceramente no me siento pleno. Soy franco. Ok, condiciones de la acción. Una primera pregunta, antes de hablar de las condiciones propiamente, una primera pregunta que surge y que es importante hacer es si la acción puede estar sujeta a condiciones. ¿Qué me refiero con esto? Ustedes chequean, si ustedes recuerdan, si ustedes le dan una repasada a los derechos fundamentales, encontrarán que el derecho de acción es un derecho fundamental, es un derecho constitucionalmente recogido. El derecho de acción, en tanto derecho fundamental, entonces, no podría estar condicionado. ¿Cómo podría estar condicionado si es un derecho fundamental? Así que una primera pregunta que surge es, oye, ¿realmente se puede condicionar el derecho de la acción? No, la respuesta es que sí, sí se puede, sí se puede. Y se puede, ¿por qué? Porque ningún derecho fundamental es absoluto, ninguno, ninguno. Ahora, eso significa claramente que estas condiciones deben estar justificadas en función a los fines que persiguen. Eso definitivamente.
Pero el derecho fundamental de acción puede condicionarse. Y por eso tenemos a la categoría de condiciones de la acción. Ya. Este punto de partida es bueno. Sobre ese punto de partida podemos hablar entonces de las dos condiciones de la acción: la legitimidad para obrar y el interés para obrar. La legitimidad para obrar, empecemos con esa. La legitimidad para obrar, en términos simples, es la posición habilitante para demandar, para ser demandado. Una u otra. Me permito señalar o empezar aquí citando una norma. El artículo 1 en Romanos, el título preliminar del Código Procesal Civil, dice: toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de tus derechos o intereses. Esta palabrita es importante, ¿eh? Para el ejercicio o defensa de sus derechos, suyos, no los de otros, suyos. Este punto de partida nos permite entender la esencia de la legitimidad para obrar, al menos del lado activo, legitimidad para obrar activa. Porque claro, como les decía hace un rato, si a mi hermana le deben plata, yo no puedo, sin poder, porque si tengo poder, obviamente, estoy demandando en nombre de mi hermana, pero si yo no tengo poder, yo no puedo pedirle a un juez que le ordene X pagarle a mi hermana. No puedo. No puedo, ¿por qué? Porque el artículo 1, como les dije, te dice que tú tienes derecho para ejercer y defender tus derechos, tuyos, no los de otros. No puede haber supermanes jurídicos, uno puede ir por la calle demandando en nombre de otros, no se puede. Y ese es un buen punto de entrada para hablar de legitimidad para obrar activa. ¿Ok? Entonces empecemos. Cuando hablamos de legitimidad para obrar, nos referimos a la denominada posición habilitante para demandar, para ser demandados. Esta posición habilitante puede provenir de fuente ordinaria o de fuente extraordinaria. Y aquí estoy hablando precisamente de la legitimidad ordinaria y de la legitimidad extraordinaria. La legitimidad ordinaria se refiere a la relación jurídica material. Es decir, en términos simples, para que un demandante tenga legitimidad para obrar, el demandante debe afirmar que él integra la relación jurídica material. Señor juez, me presento ante su despacho para pedir que B me pague $500,000. Lo pido porque yo suscribí un contrato con B y bajo ese contrato B tenía que pagarme a mí, no a cualquier otro, a mí. B incumplió ese contrato. Y en mérito a eso es que yo vengo ante su despacho. Ahí hay, como pueden ver, afirmación de pertenencia a la relación jurídica material. En términos coloquiales, yo soy demandante porque en la relación jurídica material yo era el acreedor, soy el acreedor. Simple. Por otro lado, por otro lado, la legitimidad ordinaria pasiva también se vincula a la relación jurídica material. Tiene legitimidad activa, ordinaria, el que afirma pertenecer o afectado a la relación jurídica material.
y tiene legitimidad para obrar pasiva ordinaria aquel a quien el demandante identifica como el sujeto que integra también, del otro lado, la relación jurídica material. En términos más gráficos o simples, señor juez, yo emplazo como demandado a X, porque X es el sujeto quien le presté la plata y no me está pagando. En ese speech, en ese discurso, estoy señalando que X pertenecía a la relación jurídica material y por eso es que lo estoy emplazando en la relación jurídica procesal. Eso es entonces, en esencia, legitimidad ordinaria. Por contraste, la legitimidad extraordinaria es aquella en la cual la posición habilitante no proviene de la relación jurídica material, sino que proviene de un mandato de ley. La ley, por ejemplo, establece la Defensoría del Pueblo tiene legitimidad para obrar en cuanto a la tutela de intereses difusos, en cuanto a la afectación de, por ejemplo, eh, derechos, bueno, no, dejémoslo ahí, no quiero meterme a tecnicismos, dejémoslo ahí. La ley puede habilitar a ciertos órganos a poder demandar, pese a que no están, no integraron la relación jurídica material, pese a eso. Con eso entonces cubrimos definición de legitimidad para obrar activa, pasiva, ordinaria, extraordinaria. Por otro lado, el interés para obrar. El interés para obrar puede definirse, ¿sí?, como la necesidad de acudir a las cortes judiciales. Ahora, ese concepto está muy ligero, sí, requiere cierta precisión y calificación. Cuando hablamos de necesidad de acudir a las cortes judiciales, estamos hablando en esencia de, por un lado, la ausencia de alguna otra vía que pueda asegurar la satisfacción de la pretensión. Por otro lado, la búsqueda de un resultado que tendrá un impacto real y tangible. Ahora voy a explicar ambas cosas para que sea fácil de entender todo esto, sí. En términos simples, interés para obrar es interés para obrar aquel que puede mostrar que necesitaba acudir a las cortes. Eso. Ahora, eso suena un poco abstracto, un poco ambiguo. Habría que ejemplificarlo para que sea más fácil, ¿sí?, manejar todo esto, entender todo esto, ¿ok? Así que vamos a categorizar el concepto, sobre eso precisamente ilustrar. Cuando se habla de interés para obrar, hablamos de dos categorías específicas: interés en el medio e interés en el resultado. Por interés en el medio nos referimos a que el proceso judicial es la única vía para lograr delar y satisfacer la pretensión. La única, no hay otra. En algunos casos podría ser que no sea la única vía. En esos casos no habrá interés para orar. Ejemplo, acto administrativo emitido por una municipalidad. Si yo puedo apelar en sede administrativa ese acto, entonces, al acudir a la Corte Judicial para demandar la nulidad del acto,
La corte me dirá, señor, usted no tiene interés para orar, no tiene interés en el medio, porque existe esa otra vía que usted puede emplear. El proceso judicial no es la única vía. Usted puede apelar en sede administrativa. Y quizá con la apelación se logra satisfacer su posición. Solo si usted agota los recursos que tuviera en sede administrativa, e igual tras haberse agotado esos recursos considera que está siendo afectado, podría usted venir a esta corte judicial. Eso es interés en el medio. Habrá interés en el medio, pero no hay alguna otra vía atendible para solucionar, para satisfacer la pretensión. Por otro lado, habrá interés en el resultado cuando la sentencia esté en aptitud de generar un resultado tangible, útil a la parte demandante. Si la sentencia no puede lograr ese resultado, no hay interés por lograr el resultado. Ejemplo, A y B celebran un contrato bajo el cual A le entregará un cuadro único, único, un único cuadro, un bien no fungible, único, no existe otro. Un cuadro, no es un cuadro de Da Vinci, algo así, un cuadro. Bajo el contrato, A tiene que entregar para recibir el pago de B. B le paga, no entrega el cuadro. B le pide a el cuadro, ya le dice a B que lamentablemente un incendio se quemó el almacén. Tenía A. El cuadro se perdió. Si B demanda ante un juez a A y pide que A le entregue el cuadro, podría el juez constatar que no hay interés en el resultado. Porque aun si B gana la demanda, A no va a poder nunca entregar el cuadro, pues. ¿Cómo lo va a entregar? Está quemado ya el cuadro. Otra cosa es que B pida que se le devuelva el dinero. Ahí sí habría interés para hablar. Pero si B solo pide que se le entregue el cuadro, no hay interés para hablar. El cuadro ya no existe. La sentencia que declare fundada la demanda no va a tener ningún efecto en la realidad. El cuadro ya no está, desapareció. Entonces, esas son las dos categorías de interés para ahorrar. Interés en el medio, interés en el resultado. Esa es en esencia la presentación que les puedo hacer sobre postulación al proceso. Yo quedo atento a preguntas. Me encantaría avanzar un poco más, pero realmente se me está dificultando ahorita. Sí, ya se me está dificultando. Así que si hay preguntas, encantado de responderlas. Y si no, creo yo, con la disculpa del caso para todos ustedes, creo que podemos dar por finalizada la clase. Ok, ¿hay preguntas? ¿Que sí? No. Ok, nada, quedo atento a preguntas, en verdad. Si hay alguna pregunta, yo acá encantado de responder. Eh, Dale, Nelda, te escuchamos. Aunque no sé si te puede, creo que estás Buenas, muteada, ¿verdad? Ahí estás, dale, dale, te buenas, escuchamos. buenas noches, doctor. Yo tengo una pregunta. Tengo una persona que ha firmado un contrato de mutuos con, con otra persona, ¿no? Esta persona le ha hecho dar una gran suma de dinero, por ejemplo, 30.000 soles, le ha hecho depositar, comprometiéndole
que le va a dar otro beneficio, ¿no? A esta persona. Pero en el contrato le ha hecho poner a la persona que le ha dado el dinero, le ha hecho poner que tiene plazo de 12 meses para devolverle, pero en el lapso de esos 12 meses tenía que cumplir un beneficio para la otra persona, ¿no? Y la otra persona, después que ha firmado el contrato a los 3 meses, 4 meses, se da cuenta y dice, pero si él no me está dando nada, lo que me ofreció, ¿no? Y ahora yo tengo en el contrato, dice como máximo 12 meses. Y yo le digo, pues tendrías que resolver, ¿no? El contrato y decirle que imputarle un incumplimiento, ¿no? Entonces de ahí ya empezarías a hacer ya la otra parte, que es ya todas las etapas, ¿no? Del proceso. Y bueno, está evaluando todavía la persona. No sé si la orientación se iría por ese lado, doctor, en este tema de dinero, ¿no? Ya, mira, eh, para darte una respuesta adecuada, tendríamos que ver exactamente cuáles son las obligaciones que establece el contrato. Sobre eso, precisamente, evaluar si la situación actual configura como un incumplimiento. Permitiría, mediante cláusula expresa, si lo hubiere, o mediante intimación, si no hubiera cláusula expresa, resolver el contrato. Tras la resolución del contrato se producen los efectos de liberatorios, el efecto liberatorio y el efecto restitutivo. Entonces habría que estudiar cómo es que la resolución del contrato genera o implica el retroceso y volver a la situación original, entre comillas. Es una buena pregunta. Te diría que se la pases a tu profesor o al docente de civil. Quizá te pueda dar más luces. Pero por mi lado te podría dar eso y porque sí, pues habría que ver bien cómo está el contrato estructurado, qué obligaciones hay, identificar la obligación incumplida, identificar los remedios posibles bajo el contrato y sobre eso establecer un curso de acción, carta de requerimiento, una carta de intimación, etcétera. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias por tu pregunta, en verdad. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, Ninguna, no, doctor, ninguna en el chat. ya. Nada, entonces, una vez más, gracias por su tiempo. Fue un gusto conversar con ustedes. Yo les voy a dejar mi correo personal por si alguien tiene una consulta, buscan algo de bibliografía. Yo encantado siempre de cruzar ideas con otros colegas. A mí me encanta mucho eso porque en realidad se aprende mucho, ¿saben? Cruzando experiencias con otras personas. O sea, eh, así que nada, especialmente si alguien tiene un caso que cree que tiene algo novedoso o algo así, yo encantado de leer. Yo aprendo mucho con eso. Yo también aprendo, todos aprendemos. No dejamos de aprender ningún día. Así que les dejo mi correo, que es el personal. Si tiene alguna pregunta, yo la puedo ver y con calma, quizá no de inmediato, porque a veces el trabajo es, como ustedes saben, pues te aprieta, pero eventualmente unos días podré darles mi respuesta, mi lectura. Yo encantado, es algo que a mí me gusta. Salvo pues claramente que me dejen todo el expediente y me digan, doctor, ¿qué hago en este caso? Ahí yo no les podría dar una respuesta, ¿no? ¿Verdad? O sea, voy a leer todo el expediente. Eso me pasó una vez, ¿eh? Una vez alguien me mandó la demanda, la contestación, el saneamiento y querían que le diga qué opinaba yo. Y dijo, eso ya no es una asesoría, eso ya es una asesoría, ya. Eso es un extremo. Pero nada, eso es. Gracias por todo. Muchísimas gracias a usted, doctor Gino, por su tiempo y también que se recupere pronto. Esperamos verlo todavía en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches, doctor. Hasta luego, gracias, bye.